¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio. Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un placer siempre estar con ustedes, servirles a ustedes, pero sobre todo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias porque eres un Dios perfecto, un Dios extraordinario. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar todavía aquí, Señor, de poder, Señor, eh, amistarnos contigo, Señor, de ponernos a cuenta, Señor, contigo, con eh, aquel con el que tengamos algún problema, Señor, arreglar todo tipo de problemas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada día, Señor, ser la clase de hijos que tú esperas que seamos, Señor, que cada día nos parezcamos más a Jesús, Señor, que cada día podamos reflejar más su gloria en nuestras vidas. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento del estudio de tu palabra, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanitos en la fe, Señor, que ya se encuentran, Señor, ahí atentos de su aparato receptor, Señor, para escuchar el estudio del día de hoy, y a los amigos que siguen conectándose, Padre. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Y te pido, amado Dios, que si en esta hora existiera, Padre, algo que pudiera o quisiera, Señor, robar nuestra atención, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, Padre, tu palabra de la manera correcta, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema importante y precioso como todos los que vemos. Y pues este estudio no es menos importante que todos los demás que hemos estado viendo. Pues hoy nos toca ver este tema. Este es un tema que muchas veces, ¿verdad? Se le da muchas vueltas porque el Señor demanda de nuestras vidas, demanda que seamos honestos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser honestos delante de la presencia de Dios. Y a veces es un tema un poco complicado, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre de ello, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre la inmensidad de la misericordia, este, de Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando cómo Dios es tan benévolo y que hasta nuestros días, hasta este momento, el Señor sigue teniendo misericordia, no solamente individualmente, sino en pueblos, naciones, al mundo entero. Dios sigue teniendo misericordia y esperando que el hombre, ¿verdad? Se arrepienta y viva. Y hoy vamos a hablar del ser honestos con Dios, ¿verdad? Porque Dios demanda continuamente la honestidad. Y hoy vamos a leer en el libro de Malaquías. Vamos a leer Malaquías capítulo 3 del versículo 7 al versículo 18. Voy a procurar este, apresurarme para que nos alcance el tiempo de poder terminar nuestro estudio del día de hoy. Amén. Dice Malaquías 3 del 7 al 18, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y perdón, dice, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra
ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Amén. Entonces, fíjense qué tremendo que aquí el Señor está hablando duramente, ¿verdad? Su pueblo. Hay que recordar, ¿verdad? Que en Malaquías el Señor estaba hablando a su pueblo. Hemos estado estudiando cómo el pueblo de Israel era un pueblo de duros servicios, era un pueblo desobediente, rebelde. Y continuamente, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo el Señor los mete en cintura, les da juicio a través de naciones, ¿verdad? Algunas veces, ¿verdad? Muchas veces fueron llevados cautivos porque Dios lo permitía para disciplinarlos y parecía, ¿verdad? Que el pueblo empezaba a verse en aprietos, clamaban a Dios y Dios los perdonaba y parecía que comenzaban a caminar correctamente porque se arrepentían, le pedían perdón a Dios, pero ellos continuaban con su dura cerviz. Una vez que ya se les pasaba, por decir de alguna manera, el susto, volvía nuevamente a hacer lo incorrecto delante de Dios. Y en este caso, ¿verdad? En esta ocasión, pues no es volvemos a ver que nuevamente el pueblo de Israel vuelve a su rebeldía. Y vemos cómo aquí en eh, Malaquías fue el último de los profetas menores, ya habíamos hablado al respecto, ¿verdad? De que el hecho de que sean profetas menores y profetas mayores no quiere decir que uno sea más importante que otro, simple y sencillamente que los profetas mayores eran libros mucho más amplios, de mucho más capítulos, y los profetas menores eran libros más pequeños, ¿verdad? Pero seguían siendo tan importantes como los profetas mayores. Y en este caso, Malaquías fue el último de los profetas menores y de todos los escritores del Antiguo Testamento. Los hebreos, los israelitas, lo designaron como el sello y el fin de los profetas. Es probable que profetizara allá por el año 416 antes de Cristo, durante el segundo periodo de Nehemías como gobernador de Judá. Y todavía Artajerjes era rey de Persia en ese tiempo, cuando profetizó, ¿verdad? Este profeta Malaquías. Y Malaquías profetizó como 100 años después de Ageo y Zacarías. Ya existía el nuevo templo, el que habían construido, y el culto era una cosa bien establecida. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado al respecto de que se restableció la, la adoración divina al Padre, al Dios eterno? Volvió a restablecerse no solamente dentro del templo que había sido reconstruido, sino además, ¿verdad? Además, se había restablecido el verdadero culto en los corazones del pueblo. Pero vemos que aquí vuelve a suceder lo mismo y habla Malaquías, ¿verdad?
le habla al pueblo nuevamente porque volvió a descarrilarse el pueblo. Entonces, él profetizó 100 años después de Ageo y de Zacarías, y ya estaba el pueblo, ya se había restablecido el culto al Dios y Padre. Y entonces el Malaquías clama contra los sacerdotes y reprende al pueblo por tomar mujeres extranjeras, por su inhumanidad que tenía contra sus propios hermanos, ¿verdad? Contra sus propios hermanos, sus paisanos de su misma nación, sobre los mismos hebreos, ¿verdad? Eran muy inhumanos y además era un pueblo que había entrado nuevamente en pecado, porque había tanto pecado que pues se divorciaban de sus esposas y también descuidaron mucho el diezmo que Dios había establecido para su pueblo. Y pues vamos aquí a profundizar más en nuestro estudio y vemos, acabamos de leer en Malaquías 3, 7 al 18, cómo el Señor a través de Malaquías reprende al pueblo, pero reprende primeramente a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que de alguna manera estaban haciendo cosas tan incorrectas que el Señor envía a Malaquías a hablarle, a reprenderlos, a hablarles de juicio, si no se vuelven al camino correcto. Entonces, vamos a ir viendo, como acabamos de leer ahorita, cómo el Señor, ¿verdad?, les reprende y les habla de cómo se han apartado del camino correcto, ¿verdad? De cómo han dejado la conducta correcta que Dios quiere. Amén. Acabamos de leer que habían olvidado dejar llevar sus diezmos. Y además de eso, fíjense qué tremendo, ¿no? Y eso, bueno, sigue sucediendo en el día de hoy, amados hermanos. El Señor aquí está hablando de sus diezmos, ¿verdad? Y dice que hasta la gente, ¿verdad? Cuando el Señor decía, me han robado, decían, pero ¿en qué te hemos robado? Dice, ¿cómo que en qué me han robado? O sea, tenían la actitud incorrecta de confrontar a Dios y de encararlo y decirle en qué te hemos robado. Y ellos estaban conscientes de que ya no diezmaban, de que ya no estaban haciendo lo correcto o que estaban haciendo, ofrendando, diezmando de la manera incorrecta. Y esto lo vamos a ver, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Acabamos de leer en Malaquías 3:10, ¿verdad? Parte de nuestra lectura, dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el Señor envió a Malaquías a reprender la deshonestidad que estaba manifestando su pueblo. Vamos a leer otras citas, porque es importante, porque es parte de nuestro estudio, y vayamos completando el entendimiento de este estudio. Mira lo que dice en Malaquías 1 de 6 a 14. Te decía yo que voy a apresurarme a leer para que podamos terminar nuestro estudio del día de hoy. Dice Malaquías 1, perdón, del 6 al 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué menospreciamos tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjate, aquí el Señor les está hablando. Primero les habla de que le han robado, ¿verdad? Y preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les hace, ¿verdad? Dice, bueno, ustedes honran a sus padres, el hijo honra al padre, pero si yo soy, dice, si yo soy su padre, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está mi honra? Porque ustedes me han deshonrado. Y todavía tienes el cinismo de preguntarme, ¿en qué te hemos deshonrado? Y entonces el Señor les dice, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué me han deshonrado? Dice, en que han menospreciado mi nombre, ¿verdad? Dice, ¿dónde está mi honra? Dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, si ustedes dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la honra que ustedes me brindan? Ustedes hacen cosas incorrectas, ¿verdad? Y entonces todavía dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les dice, ¿en qué has ofrecido en mi altar pan inmundo? Y preguntas, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable y ofrecen todo lo que se les ocurre, animales ciegos para el sacrificio. ¿Y ustedes creen que eso no es malo? Asimismo, cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, ¿acaso no es malo eso? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? El Señor aquí le está diciendo, a ver, llévaselo a tu príncipe, a aquel que está enfrente de tu pueblo, a ver si de veras un animal todo cojo, ciego, ¿verdad? Mutilado, lo va a aceptar como sacrificio. Y si él no lo recibe, mucho menos yo que soy perfecto, ¿verdad? Que soy justo. Entonces dice, preséntalo pues a tu príncipe, a ver si acaso él se agrada con ese sacrificio y te lo acepta. Dice Jehová de los ejércitos esto, ¿verdad? Dice, ahora pues, ora por el favor de Dios, es decir, ora porque yo te perdone, porque tenga misericordia de ti, porque tenga piedad de ustedes. Pero, ¿cómo podéis agradarle a Jehová de los ejércitos si haces este tipo de cosas? ¿Y quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, ¿verdad? El Señor estaba molesto porque su pueblo estaba haciendo cosas terribles dentro de su casa. Estaban ofreciendo animales que estaban mutilados, animales no correctos, y el Señor estaba enojado porque era una manera de menospreciar a Dios. Les estaba importando muy poco lo que Dios pensaba al respecto, ¿verdad? Y entonces el Señor se enoja y dice, ustedes, y yo, aquí dice, ¿verdad? Dice que ellos oren al Dios, a Jehová, para que tenga misericordia de ustedes, porque están haciendo cosas terribles. Y además les dice, ¿verdad? ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Es decir, ¿quién hace las cosas correctas dentro de mi casa? En balde. Todo lo que hacen lo hacen incorrectamente, ¿verdad? Todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal, mal, hermanos. Nada hacían de manera correcta. A todo le encontraban un precio y lo vamos a seguir viendo. Si yo no tengo complacencia con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de sus manos voy a aceptar ninguna ofrenda porque me parece perverso lo que están haciendo, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. Me presentaste una ofrenda incorrecta.
¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí el Señor, ¿verdad? Le está hablando a su pueblo, porque el pueblo había pecado en gran manera contra Dios, hermanos, y en gran parte los sacerdotes eran responsables de estos, porque los sacerdotes eran los que hacían las ofrendas dentro del templo, los que se hacían cargo del servicio del templo y habían menospreciado el nombre de Dios, como lo vemos en 2:8, el que acabamos de leer, ¿verdad? En 2:8 al 17 dice de Malaquías, mas vosotros no habéis mas vosotros os habéis apartado del camino, es decir, el Señor les estaba diciendo, se han apartado del camino, están haciendo cosas incorrectas, dice, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepciones de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén y se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta, y esta otra, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos hecho cansado? ¿En qué decís? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Y mira también lo que dice Malaquías 3:7 al 9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjate qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Aquí el Señor les habla, ¿verdad? Les muestra, les desnuda toda la deshonestidad de la que son capaces delante del Señor y aún dentro de su templo. Y el Señor se molesta con los sacerdotes porque han menospreciado en tal manera en su casa que ofrecían en la mesa del Señor sacrificios sucios, animales defectuosos, y a ellos les parecía bien.
Y dice que teniendo animales bonitos, perfectos, ¿verdad? Porque acuérdate que para el sacrificio a Jehová tenían que ser los animalitos perfectos, que no tuvieran defectos, pero ellos buscaban entre todos sus animales el peorcito que tenían y ese lo ofrecían. Y el Señor estaba molesto por ello, porque además de eso, ellos creían que estaban haciendo las cosas correctamente, ofrecían pan inmundo en su mesa, menospreciando así la mesa de Jehová. Sacrificaban animales ciegos, cojos y enfermos y no servían en la casa de Dios correctamente, sino que ellos, ¿verdad? Todo lo hacían por un pago, o sea, esperaban algo a cambio de lo que hacían dentro de la casa de Dios. Estaban fastidiados del servicio al Señor, como lo vimos, ¿verdad? Que ellos decían, ay, es que esto ya es fastidioso. Estaban cansados, estaban fastidiados de servir a Dios y hacían las cosas como bien les parecía a ellos. Se habían olvidado del culto correcto nuevamente. Presentaban lo hurtado. Ellos sabían, ¿verdad? Que aquellos venían y traían cosas hurtadas y las recibían como ofrenda para Dios y lo enfermo, lo defectuoso como una ofrenda también para Dios, por lo cual, ¿verdad? Habían hecho abominación delante de Dios. Se habían apartado de lo correcto, de lo que a Dios le agradaba y habían hecho tropezar también a muchos en la ley, ¿verdad? Haciendo cosas incorrectas, en lugar de ser canales de bendición, ¿verdad? Eran piedras de tropiezo para aquellos que iban al templo, porque sucede como hoy en nuestros días, amados hermanos, que cuando el que está parado enfrente, ¿verdad? Predicando la palabra y la tergiversa, la tuerce, hace cosas incorrectas, ofrece a Dios un holocausto mocho, cojo, ciego. Y Dios no quiere eso, Él quiere una alabanza correcta, quiere que hagamos lo correcto, ¿verdad? A veces el que está allí enfrente llega a estar hasta en adulterio y allí está. Y eso no quiere Dios. Dice que además, ¿verdad? A veces queremos ofrecerle a Dios cosas de nuestra vida que no están bien, ¿verdad? Andamos con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia y creemos que eso le agrada a Dios. Creemos que a Dios le puede agradar todas esas cosas perversas que el cristiano hace. Entonces, no somos diferentes al pueblo de Dios, sino que en la actualidad mucho pueblo de Dios sigue cometiendo infracciones terribles delante de Dios, queriendo ofrecerle a Dios cosas incorrectas, cosas inmundas que a Dios no le agrada, pero que nosotros creemos que están bien, ¿verdad? Entonces, aquí, en lugar de nosotros ser bendición, venimos a ser piedra de tropiezo para las personas, como lo dice en el 1:13 de Malaquías. Dice, habéis además dicho, ay, qué fastidio es esto, y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentas como ofrenda. ¿Acaso yo de aceptar de tu mano este tipo de cosas, dice el Señor? Por supuesto que no. Y esto es algo que se extiende hasta nuestros días. Y el Señor dice, ¿verdad? Tú me traes lo cojo, lo defectuoso. ¿Y crees que yo lo voy a aceptar? No voy a aceptar nada hasta que te corrijas, hasta que te des cuenta de que me estás ofreciendo cosas inmundas, cosas sucias que para mí no tienen ningún valor. Cuando tú te enmiendes, cuando tú endereces tus pasos, entonces hablamos, dice el Señor. No escucharé lo que me pides porque estás en una posición incorrecta delante de mi presencia, ¿verdad? Y dice que además, como acabamos de leer, ¿verdad? Dice que a causa, a causa
de hacer tropezar a muchos, el Señor está molesto por ello, porque lamentablemente, amados hermanos, no solo los sacerdotes, sino todo el pueblo seguían el ejemplo precisamente de estos sacerdotes que se habían apartado del culto correcto de Dios, ¿verdad? Y los líderes religiosos y todos ellos se habían apartado del culto correcto para Dios, habían suprimido todas las cosas correctas y entonces empezaron a tener prácticas de costumbres corrompidas, ¿verdad? Y abominables para Dios. Cosa, hermanos, tristemente, cosa que sigue sucediendo hasta el día de hoy, a causa de siervos, ¿verdad? De pastores, de ministros, que llevan la palabra y que la mutilan y que la tuercen y que hacen ciertas prácticas que no son bíblicas. Muchos ven eso y lo siguen practicando, siguen haciendo cosas corrompidas y llevándole a otros la, la doctrina mutilada, adulterada a otros, ¿verdad? Y eso a Dios no le agrada, amados hermanos. Habían, ¿verdad? Se habían corrompido tanto que habían robado a Dios reteniendo los diezmos y las primicias, habían menospreciado la ley de Dios, habían quebrantado el pacto de sus padres y se divorciaban de sus esposas para casarse con mujeres extranjeras y se practicaba la hechicería y un sinfín de maldades, amados hermanos. Entonces, era algo tremendo. Mira lo que dice en el 2:14-16, voy a volverlo a leer, dice, más dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué nos dices esto? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y tu mujer y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor aquí lo reprendía porque decía, has dejado a la mujer de tu juventud y ahora estás haciendo otras cosas incorrectas, ¿verdad? Y les dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaban una descendencia para Dios, ¿verdad? Entonces les dice el Señor, guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal a la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, Dios aborrece el divorcio, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dice el Señor. Yo no estoy de acuerdo con que andes con otra mujer que no es la de tu juventud, con la que tú te comprometiste. Entonces, el Señor estaba repudiando todas esas cosas que hacía, ¿verdad? Todas esas maldades, practicaban hechicerías. Es decir, que a la casa del Señor habían metido ya prácticas de hechicería, haciéndolas parecer ofrendas para Dios. Y eso, hermanos, actualmente, en nuestros días, sigue sucediendo, amados hermanos. Llevamos prácticas a la casa del Señor que no tienen nada que ver con la palabra, que no son bíblicas, pero que se han introducido y que la gente las practica tan tranquilos y que Dios no está complacido en eso. El hombre actualmente, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, se practica ya el divorcio como cualquier cosa, como algo muy normal, cuando la palabra nos dice que el Señor repudia el divorcio. Entonces, esto sigue sucediendo actualmente, amados hermanos, y a Dios no le agrada que eso esté sucediendo dentro de su casa. Y se puede decir, basados en esta triste experiencia, que rara vez se encuentra un pecado solo. Y esto es cierto, amados hermanos. Nunca vamos a encontrar un pecado
solitario, siempre va a venir acompañado en grupo, en familia, que se corrompe, ¿verdad? La avaricia en la vida indica otros pecados en el fondo del corazón, como el egoísmo, el orgullo, la infidelidad. La mentira brota de la depravación del corazón engañoso, donde se encuentra la malicia, el fraude, la falacia, el artificio, en fin. Cuando ya hay un pecado, hermanos, ten plena seguridad, amado hermano, que no es un pecado solitario, ya viene acompañado de muchos más. Y a veces ese pecado contamina a nuestra familia, a la congregación, y eso a Dios no le agrada, amados hermanos. Tenemos, tenemos en el Señor, pedirle al Señor que se erradique todas esas prácticas mundanas que hemos introducido a la casa del Señor, todas esas ofrendas que le llevamos al Señor de alabanzas con prácticas que no son bíblicas, porque eso a Dios no le agrada, porque hemos contaminado, muchos supuestos siervos han contaminado el púlpito, ese lugar sagrado, porque es donde se ministra la palabra de Dios, y lo han contaminado con prácticas incorrectas. Hay prácticas, hay quienes dicen, ¿verdad? Que el pañuelo ungido, esas son hechicerías, amados hermanos. Ay, no, que el chicle, que la escoba, eso es hechicería, y que las están llevando a prácticas dentro de la iglesia, y que el cristiano, por falta de entendimiento, por falta de estudio de la palabra, por falta de intimidad con Dios, por falta de la llenura del Espíritu, caen en las garras del enemigo practicando y llevando a cabo las mismas prácticas. Y eso va apartando más y más al pueblo de Dios, del Dios mismo. Entonces, tenemos, hermanos, que hacer limpieza de todas esas prácticas que se están llevando a cabo dentro de la casa del Señor y que a Dios no le agrada, porque el Señor quiere que nos volvamos a Él y que hagamos lo correcto, que cuando le ofrezcamos un culto de alabanza sea un culto correcto, conforme a la palabra de Dios, que sea una ministración de la palabra como está escrita, sin tergiversarla. Entonces, que hagamos lo correcto. Y aquí el Señor está hablando también de sus diezmos. Ahora, ¿verdad? También hay mucha controversia de que no, de que eso no está bien, de que ya no se debe de hacer. Esto lo dice la palabra de Dios. No podemos mutilar la palabra de Dios y estar quitando lo que dice la palabra. La palabra de Dios lo dice, amados hermanos. Nuestros diezmos, hermano, porque dice su palabra que haya pan en su casa, amados hermanos. Hay que recordar, amados hermanos, que hay verdaderos siervos de Dios que viven única y exclusivamente para el servicio de Dios, y no tienen muchas veces un trabajo secular porque se dedican al 100% al servicio de Dios. Y cuando os digo al 100%, estoy hablando de siervos que verdaderamente sirven a Dios. Porque hay quienes ahora, discúlpenme que lo diga, pero hay muchos pastores que se han levantado ellos mismos y ahora viven de los siervos, de la congregación, porque es un modus operandi que han encontrado para vivir de la obra, para servirse de la congregación. Y no, hermanos, el Señor sabe cuando alguien está sirviéndole. Eh, no quisiera hablar más de ello, pero hay muchos supuestos siervos, ¿verdad? Que en lugar de servir a Dios, se sirven de Dios. En el aspecto en el que usan su obra para hacer tantas atrocidades, y se aprovechan de una manera terrible del cristiano, de las ovejas.
las trasquilan de una manera terrible, hermanos, pero se les olvida las cosas verdaderas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque todo eso no le agrada a Dios. Dios requiere, Dios exige, amados hermanos, honestidad. Él quiere honestidad dentro de su casa. Él requiere una honestidad correcta. Mira lo que dice la palabra de Dios en, en Malaquías 3:10 al 18. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Esto Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo los prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, entre el, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces aquí el Señor está hablando y está diciéndole, vengan, dice, traigan los diezmos. Aquí el Señor demanda honestidad en la benevolencia, es decir, ser empático, ¿verdad? Y se trae todos los diezmos al alfolí. Porque miren, hermanos, el egoísmo es la esencia del pecado, ¿verdad? El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto va precisamente con respecto a esos súper grandes iglesias, ¿verdad? Que hablan sobre la prosperidad, que amando el dinero se han desviado. Dice que la raíz dice aquí que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Se alejan ya del propósito correcto, que es amar a Dios, ¿verdad? Porque ya hablan tantas sandeces. Entonces el Señor, ¿verdad? Habla de que el amor al dinero va alejando a la gente de lo correcto. Nuestras almas mueren de hambre porque no abrimos nuestra bolsa para dar. Miren, hermanos, la palabra de Dios habla de que en la iglesia primitiva, todos tenían por igual el mismo interés de servir a Dios. Y se preocupaban por el que menos tenía y repartían y daban y llevaban a la iglesia, llevaban sus bienes para repartirlos, para que a nadie le faltara nada. Pero ahora es diferente, hermanos. Eso, aquí la palabra de Dios habla que de repente en el tiempo en que el Señor le está hablando, ¿verdad? Malaquías le está llevando el mensaje al pueblo, está hablando que ya se había perdido todo eso, sino que ahora, ¿verdad? Ahora el pueblo se olvidaba del que menos tenía, hacían
cosas terribles, hermanos, eran inhumanos entre ellos mismos, lo acabamos de leer. Se olvidaban del que menos tenía, del que carecía, del que tenía hambre y no tenía cómo. Se habían olvidado de todo eso. Estaban muy preocupados por tener y por tener, y se habían olvidado de la benevolencia, del verdadero amor por el prójimo. Y se supone, amados hermanos, ¿verdad? Que del cristianismo de la gracia actualmente, ¿verdad? El Señor espera que haya muestras de una verdadera empatía por el perdido, por el que menos tiene, para ayudar a otros. El Señor quiere que hoy, en tiempo de la gracia, el Señor espera más que de aquellos que en ese tiempo, de los que estamos hablando, de los que estaban peleándose y que además, ¿verdad? Era Israel bajo la ley y que estaban haciendo cosas tremendas. Dios espera que ahora el pueblo que está bajo la gracia, el pueblo redimido a través del sacrificio de Cristo, tenga actitudes totalmente opuestas a las que tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo. Él espera, ¿verdad? Que seamos misericordiosos. Amén. Y podemos verlo en la palabra de Dios. Dice que la pobre viuda dio todo su sustento. Mira lo que dice en Marcos 12, del 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense, estamos viendo primero, ¿verdad? Fíjense qué contraste. Estamos viendo al pueblo de Israel que ya habían, se habían apartado tanto que, que ya les parecía correcto, buscaban entre los animales los defectuosos, los feos, y esos eran los que le ofrecían a Dios. Hacían cosas prácticas terribles, hasta prácticas de hechicería. Y nos venimos acá al tiempo de la gracia y vemos que no cantamos malas rancheras, ¿verdad? Encontramos muchas supuestas iglesias teniendo prácticas tan parecidas a la hechicería, ofreciéndolo al Señor lo que nos sobra, ¿verdad? Ay, pues ya hice esto, ya hice otro, y esto que me sobra se lo doy al Señor. Y el Señor lo que espera de nosotros, que hemos participado en el sacrificio de Cristo y que ahora somos redimidos, que somos renacidos de nuevo, que tengamos la mente de Cristo y que no hagamos las prácticas que hubo en el pasado, que ahora seamos un pueblo santo, un pueblo con entendimiento. Y nos habla de este ejemplo, ¿verdad? De la viuda, que todos aquellos daban lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo lo que tenía con esa fe, fue y dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y les dice el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús les dice, ¿verdad? Pero esta mujer, ¿verdad? De su pobreza echó todo lo que tenía, toda, todo su sustento. Es decir, el Señor, tú, ¿quién crees que fue aceptada mejor su ofrenda? Indudablemente aquella mujer que fue y echó todo lo que tenía confiando en el Señor, que aquellos que confiaban en sus dineros, en sus riquezas y que iban y que depositaban aquello que les sobraba. Amén. Entonces, esto es tremendo, amados hermanos, ¿verdad? Bernabé
Y los demás cristianos vendían, era lo que te estaba yo diciendo hace un momento, ¿verdad, Bernabé? Y los demás cristianos vendían sus heredades que poseían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para que lo repartieran a las personas que menos tenían y también lo llevaban para el servicio de la iglesia, para que el nombre del Señor se propagara, hermanos. Y para eso se sigue usando, amados hermanos, los diezmos y las ofrendas, que debiera de ser así, ¿verdad? Para la propagación del evangelio, para las necesidades del edificio donde nos congregamos, para si nuestro pastor se dedica al 100% a la iglesia y predica entre semana, o él pueda hacer uso de ello para el sustento de sus familias. Hay pastores, como en el caso de mi pastor, que él trabaja, incluso él ni siquiera toma de los diezmos ni de las ofrendas, porque él tiene un trabajo. Él me hace recordar a Pablo, ¿verdad? Que él decía, yo trabajo con mis manos, pero lo hago para que ustedes sean bendecidos. El pastor, mi pastor, no echa mano de los diezmos porque él tiene el producto de su trabajo. Y, pero el dinero que se recaba se usa para las necesidades de la iglesia, para darle, no sé, hacer algunas cosas que se tengan que hacer dentro de la iglesia, para lo que se necesita para la limpieza o restauración de algo que se haya echado a perder dentro de la iglesia, alguna, no sé, la pintura, todo eso, amados hermanos, eso no llega ahí por obra de magia. Y el Señor espera que nosotros cumplamos con esto que Él nos pide del diezmo y la ofrenda para que haya y se pueda llevar a cabo las necesidades dentro de la iglesia, incluso hasta para comprar Biblias, para repartir cuando hay gente que va y que no conoce del Evangelio y que les compartimos y les regalamos Biblias, ¿verdad? Para que haya Biblias, para que haya palabra, haya alimento para el que va. Entonces, esto es bien importante, hermanos. En Hechos 4, 34 al 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Se le repartía a aquel que no tenía y además se usaba para propagar el nombre de Cristo. Ajá. Y cuando no hubo honestidad, porque también en ese tiempo como ahora, hubo gentes que no eran honestas, ¿verdad? Y en ese aspecto también, hermanos, no faltó la justicia de Dios. Y mira, vamos a verlo en Hechos 5:11 y lo voy a leer porque es importante que lo leamos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y murió.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjate qué tremenda, que también ahí estas personas fueron deshonestas delante de Dios, ¿verdad? Y le dijo Pedro, porque fueron y vendieron su propiedad, y una vez que la vendieron, yo creo que les pareció mucho, como mucha gente cree, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿cómo voy a dar el diezmo de todo lo que, de lo que gano? Y hay gente que dice, amados hermanos, es que es mucho dinero lo que tengo que ofrendar. No, 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 no. Lo que tengo que diezmar, no, es mucho dinero, no, voy a dar tanto. Y entonces sucedió, fíjense, en ese tiempo también sucedió y sigue sucediendo. Estas personas, este matrimonio, fueron y vendieron la heredad, y cuando vieron, yo creo, se asombraron de lo mucho y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a apartar una cantidad y lo demás lo llevamos. Y cuando llegó Ananías, dice que dio el dinero, pero el Espíritu Santo le hizo ver a Pedro que no estaba siendo honesto, que ya había sustraído una parte del dinero. Y Pedro le hace ver, ¿verdad? Dice, ¿por qué haces esto? No me estás engañando a mí, estás tratando de engañar a Dios. Porque sabes una cosa, la propiedad era tuya. Y si no la vendías, no había problema. Si te la quedabas, no había problema porque era tuya. Pero tú le prometiste algo a Dios y a la mera hora se la traes mocha, es decir, le traes cojo, le traes defectuoso lo que lo que le ofreciste a Dios, ya lo mochaste. Si le ofreces a Dios algo, dáselo como se lo ofreciste y no cuando a la mera hora pienses, no, mejor no más tal cosa. Y por querer engañar a Dios, cayó muerto al instante. Cuando viene su mujer, Pedro trata, yo creo, de ver si esta mujer recapacita y le dice, vendiste en tanto la heredad, era su oportunidad de decir, no, ¿sabes qué? No, no, no fue en ese precio, aquí está lo demás, a lo mejor, ¿verdad? Pero ella dijo, sí, fue en esa cantidad, la vendimos. Y entonces él le dice, ¿verdad? ¿Por qué consentiste? ¿Por qué estuviste de acuerdo en querer engañar a Dios? Mira ahí, a la puerta, a los pies de esos jóvenes está tu marido y ellos también te van a sacar a ti. Y al instante cae muerta y también la sacan y la sepultan junto con el marido. A Dios no podemos engañarlos, hermanos. Si le ofrecemos algo al Señor, cumplamos y cumplamos bien. No nos arrepintamos y después le demos mucho lo que prometimos darle completo. Si le ofrecemos al Señor servirle, vamos a servirle correctamente, hermano. No podemos estar con un pie aquí y con el otro acá. Si le ofrecimos al Señor lo que sea, tu tiempo, tu servicio, tu dinero, lo que tú le ofrezcas, ofrécelo y ofrécelo bien, porque a Dios no podemos engañarlo, hermano. Y mira, cuando hubo honestidad, ¿verdad? El Señor bendecía en gran manera, hermanos. Pero también cuando hubo deshonestidad, acabamos de ver un cuadro terrible, ¿verdad? De un matrimonio que fue deshonesto con Dios. Pero podemos ver también los cristianos de Macedonia nos daban un excelente ejemplo de libertad y de amor y de buena voluntad hacia los demás. Mira lo que dice Segunda de Corintios 8, 1 al 15. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que
tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como a quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Fíjense qué ejemplo tan maravilloso de servicio, de amor, de querer servir a Dios, de querer servir a los santos. Ellos buscaban, no, ellos no les importaba estar en pobreza, ellos querían servir con lo poco que tenían, ellos querían servir. Este era un ejemplo maravilloso en la iglesia de Macedonia, ¿verdad? De que había una libertad de servir al Señor tremenda. Entonces el Señor demanda, ¿verdad? Una honestidad con empatía, con compasión hacia los demás, que no nos hagamos de la vista gorda cuando veamos que hay alguien que está en necesidad, amados hermanos. Entonces, yo creo, amados hermanos, que hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio. Hoy es un estudio un poco amplio y yo creo que la semana próxima lo concluimos porque ya tenemos el tiempo encima. La próxima semana seguimos hablando del tipo de honestidad que Dios reclama para su servicio, hermanos. Y tenemos que, pues, estudiar porque tenemos varias citas que consultar y no nos daría tiempo para verlas todas. Y son citas muy importantes que podemos ver y que es necesario que las veamos con paciencia para entender qué es lo que nos está diciendo el Señor y que no es imposible de cumplir con la honestidad que Dios nos pide, porque estamos viendo y vamos a seguir todavía la semana que entra, vamos a seguir viendo otros ejemplos de honestidad de la que el Señor quiere, aquella que nos haga voltear a ver al más necesitado, aún, porque aún dentro de nuestras iglesias hay gente que necesita que la ayudemos y que podemos ayudarla, hermanos. Entonces, y que el ayudarla, ayudar a los demás, trae bendición para nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a orar para concluir nuestra clase del día de hoy. Bueno, no concluir el tiempo porque no concluimos nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste el día de hoy de podernos reunir, Señor, de poder ver esta clase, Señor, que es tan importante, Padre Santo, porque a veces, Señor, no es solo el diezmo y la ofrenda, Señor, sino además, Señor, es nuestro tiempo, Señor, es nuestro servicio, que no te lo entregamos correctamente, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender este estudio, a entender, Padre Santo, que tú eres el Dios dueño del oro y de la plata, Padre, pero tú quieres darnos una lección, Señor. Tú quieres enseñarnos, Señor, a compartir, a llevar a tu casa, Señor. Tú quieres
enseñarnos, Padre Santo, a ser empáticos, Padre, a llevar, Señor, a cumplir con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Padre, para que ese dinero, Señor, que tú has determinado para ciertas necesidades de tu casa, Señor, se pueda usar para ello de manera correcta, Padre Santo. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor, por mis hermanitos en la fe, Señor, por los amigos que se conectan, Señor, cada lunes, Padre Santo, para escuchar estos estudios, Padre. Yo te pido una bendición para ellos, Señor, para todos aquellos también, Señor, que han de escuchar, Señor, este estudio a través de las redes sociales, Señor. Una bendición para ellos, Padre, que la palabra, Señor, se quede en nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, y que la pongamos por obra, Señor. Padre, te doy gracias por Radio Jaí 100.3, Señor FM. Bendice, Señor, esta estación de radio, Padre. Bendice a nuestro hermano Héctor y su esposita Gisela, Señor. Bendíceles, Padre, para que ellos, Señor, administren de manera sabia, Señor, esta estación para la propagación del Evangelio, para la propagación de las buenas nuevas, Señor. Padre, una bendición te pido para todos y cada uno, Señor, que participamos en esta estación compartiendo tu palabra, Señor. Gracias te doy por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposita, señora Diana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, bendice su ministerio, bendice su casa, Señor, bendice su familia, sus hijos, Señor, a Brian, Señor, a Yazaret, a Brianda, bendice a sus hijos, Señor, que sean, Señor, tus siervos, Padre, junto con sus padres. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirme servirte, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1. Allí nos encontramos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, amados hermanos. Nos encontramos ahí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, nuestro amado Salvador, y a su Espíritu Santo, que nos llena y que nos lleva a llevar una adoración correcta delante de nuestro Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga y los guarde. Bendición.